Fue un tipo de pensamientos, creencias y conceptos diferentes del cristianismo que estaba recién surgiendo en aquel momento. Una manera de ver la vida y la conexión con la naturaleza de otra forma muy distinta en comparación a las religiones abrahámicas, como el cristianismo, el islam o el judaísmo. Existe un prejuicio constante de parte de quienes no comprenden o de plano no aceptan este concepto. Acompáñame a ver en este video los orígenes más profundos y qué significa ser pagano. Si gustas de mi contenido, no olvides apoyarme suscribiéndote al canal y compartiendo este y mis otros videos para así llegar a más audiencia y seguir poniendo en pie este canal. Ya, sin más preámbulos, iniciamos. Para comenzar hay que situarse en el siglo IV de nuestra era, momento en el cual se vio triunfante el cristianismo y dejó de ser una religión perseguida por los romanos. Para ser más exactos, en el año 313, cuando el emperador Constantino por medio de un edicto declaró que el cristianismo debía ser tolerado y respetado como religión. Con esto los pastores cristianos tuvieron el camino abierto para comenzar a cristianizar al Imperio Romano, el cual prácticamente no tuvo objeción a esta nueva religión. Pero hubo una excepción, un tipo de personas o clan que se les resistía a dejar de lado sus creencias, sus tradiciones y viejas costumbres, y se negaban a ser parte de su sistema de creencias impuestas. Aquí es donde se usa la palabra pagano, derivada del latín paganus, lo cual significa habitante del pagus o aldea. Así se llamaba también a los rústicos, campesinos o habitantes de zonas rurales, por lo que los pastores cristianos empezaron a tacharlos como personas difíciles, personas de conflicto para poder instaurar esta nueva religión, que no hacía ningún sentido para las creencias de este grupo de personas, adeptas a una religión donde sus dioses deberían ser dejados de lado, y pasar de ser una religión politeísta a una absolutamente monoteísta. Toda esta situación caótica de a poco se iría volviendo un conflicto más y más oscuro para desgracia de los paganos. En el año 380 el emperador Teodosio instauró a través de su edicto que la religión cristiana era la única y oficial del Imperio Romano y prohibió de manera tajante los sacrificios paganos, la actividad de adivinos, la celebración de las Saturnales y cualquier acto o festividad de origen pagano. Junto con esto criminalizó a todo magistrado que no respetara las leyes antipaganas que estaba promulgando. Ciertamente hubo un grupo de personas que pidieron algún tipo de tolerancia para las prácticas paganas, pero el emperador se resistió y no permitió hacer efectiva dicha petición. De hecho, en el año 392 prohibió en absoluto toda costumbre pagana, inclusive la privacidad de las personas. En pocas palabras, se restringió el libre pensar. Durante la Edad Media, con la eventual caída del Imperio Romano, la Iglesia jamás perdió su ímpetu en continuar instaurando prácticamente a la fuerza esta doctrina, la cual con el paso del tiempo llegó a todos los rincones de Europa. También el cristianismo se logró imponer en cultos druídicos, nórdicos, celtas, donde también fueron tajantemente eliminados de raíz. Con toda esta confrontación de parte del cristianismo, todos los dioses paganos, también llamados ídolos, fueron denominados por la Iglesia como demonios. Por lo tanto, cualquier grupo o persona que practicara en secreto rituales o costumbres paganas eran perseguidos por ser adoradores de figuras demoníacas, por lo que eran castigados igual como lo hicieron durante la Santa Inquisición con la persecución, tortura y asesinatos de brujas y herejes. Con el pasar de los años, la Iglesia, de manera contradictoria evolutivamente, comenzaría en cierta forma a hacer suyos los antiguos ritos de los paganos y convertirlos de una manera camuflada y conveniente a su religión, el cristianismo. Eso fue lo que se conoce como el sincretismo, que tuvo lugar a lo largo de toda la Edad Media, de tal manera que grandes celebraciones paganas, como por ejemplo la fiesta del Sol Invictus, también relacionada al mitraísmo, se transformó en lo que hoy conocemos como la Navidad. De este tema ya desarrollé un video por si gustas ir a verlo más tarde, a través de esta tarjeta superior. Y lo dejaré también en la descripción de este video. También podemos encontrar una correlación de lo que es
el día de San Valentín, donde su contexto se basa en cierta forma en la fiesta de las Rupercales, en la que a grandes rasgos consistía en que los lupercos invitaban a mujeres dispuestas a participar en la ceremonia para posteriormente ser parte del ritual de la fecundidad. También otro ejemplo sería la fiesta de San Juan, en la cual se celebra el solsticio de verano, celebración la cual proviene de las fiestas paganas de hace miles de años, donde se realizaban cultos al sol, puesto que este era considerado uno de sus dioses más importantes y el astro rey. Más tarde, en el siglo XIX, se dio un cese con respecto a la persecución del paganismo y se comenzó a ver un resurgimiento de las costumbres y los ritos paganos. Aquí es donde dejó de ser perseguido el ocultismo y comenzaría a tomar fuerza para dejar implantado todas estas tradiciones dentro de logias y órdenes, donde iniciarían un estudio sobre toda esta cultura que fue callada durante la era del nacimiento del cristianismo. Hoy en día al pagano se le señala como una persona que no cree en ninguna de estas religiones abrahámicas. Cabe señalar que la palabra pagano es una perspectiva propia y exclusiva del mundo cristiano y señala cualquier tipo de religión politeísta, religiones africanas, indígenas o de origen indoeuropeo con el término paganos. Cabe señalar también que un pagano no necesariamente es alguien creyente en deidades, como suele señalarse, ya que un pagano puede ser ateo en el sentido que no cree en dioses o doctrinas religiosas de ningún tipo, pero sí se le permite creer, por ejemplo, en los elementos de la naturaleza y en las manifestaciones de energías del plano astral, resaltando en sí mismo un sentido espiritual, más no religioso. Existen dentro del paganismo el paganismo tradicional, el cual es adepto a todo este cúmulo de creencias religiosas antiguas y muy anteriores al cristianismo, donde se busca reestructurar sus ritos y costumbres, como los dioses egipcios, el culto a Saturno, el culto a Mitra, y también se podría incluir cultos de origen druídico, pero sin cambiar ni acondicionarlo a una nueva creencia en términos generales. Y por otra parte está el paganismo adaptativo, el cual es muy similar al anterior, pero a diferencia del paganismo tradicional, este paganismo adaptativo admite innovación y es en cierta forma adaptable, y la persona pretende tomar esas antiguas tradiciones y adaptarlas a la era moderna, con la intención de vivir estas creencias, pero de manera que se incorpore sin dificultades a su vida cotidiana. Claro que esta adaptación pretende de todas formas no interrumpir ni cambiar de raíz la esencia o las bases del paganismo tradicional. Para finalizar, el neopaganismo es la conversión de estas prácticas antiguas adaptadas nuevamente a la era moderna, con la diferencia que esta es una religión totalmente nueva, la cual se inspira en las antiguas creencias y costumbres paganas, pero sus bases y esencia no las toma de manera drástica, a diferencia de las antes mencionadas. Para concluir, este video tiene la intención de quitar ese estigma, ese prejuicio o creencia popular de que ser pagano, ser adepto o simpatizante de cualquier tipo de paganismo no quiere decir que sea una mala persona, malvada, depravada o con nociones de adorar entidades demoníacas, ni nada por el estilo. Y tampoco se debe confundir paganismo con el satanismo, que es otra filosofía de vida distinta. Espero este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides apoyarme dejando tu like, comentando o compartiendo el video para así poder seguir trayendo material que sea de tu interés. Ya, sin más que agregar, me despido. Adiós.